Bien, buenos días, bienvenidos a la sexta sesión de farmacocinética correspondiente a medicina de sexto semestre. En la mañana de hoy vamos a ver uno de los procesos de farmacocinéticos muy importante, que es la eliminación. La eliminación no es más que ese proceso en el cual las concentraciones activas del fármaco disminuyen. De esa forma es que lo graficamos o que lo podemos apreciar en las gráficas de concentración en función del tiempo. ¿Cuáles son los mecanismos principales de este proceso farmacocinético? Primordialmente es la biotransformación. En otros textos lo van a encontrar como metabolismo de fármacos, y como segunda opción o segundo mecanismo menos frecuente es la excreción renal. Aquí tenemos que estar pendientes y hacer énfasis en una diferencia de cuando un fármaco utiliza la excreción renal como mecanismo de eliminación, o cuando hay una excreción renal o hay una excreción de fármacos que es producto de metabolitos que fueron biotransformados, ¿sí? Y la diferencia radica en que, fíjense en esta lámina, ¿verdad? Como tenemos, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico. Cuando él es biotransformado, metabolizado a nivel de las enzimas microsomales hepáticas, se conjuga con un derivado glucurónido, y ese conjugado glucurónido le confiere mayor hidrosolubilidad, lo que lo hace más fácil de que sea excretado, es decir, de que él pueda salir. Este mecanismo de excreción acá se refiere simplemente a la salida de esos metabolitos del fármaco activo, ¿sí? Simplemente salida de los metabolitos del fármaco, y no es de relevancia clínica. ¿En qué momento se convierte relevante la excreción? Se convierte relevante cuando particularmente el fármaco se elimina por allí de forma inalterada. O sea, fíjense en la gráfica de abajo, este es un fármaco aminoglucósido, un antibiótico llamado gentamicina. Él entra en la circulación sistémica, generalmente se administran por vía parenteral, y cuando llega a la circulación renal, él es filtrado y posteriormente no se reabsorbe, y él queda en el espacio tubular, en el espacio luminal, y por allí sale. Es decir, con las mismas características físico-químicas con las que entró este medicamento, con esas mismas características sale. Por eso llamamos de forma inalterada. Sin embargo, sigue siendo excreción renal. ¿Pero por qué cobra importancia? Porque en este caso se convierte en un mecanismo de eliminación. Sin embargo, como les comentaba al principio, ¿verdad? El principal mecanismo de eliminación es la biotransformación. Es decir, la mayoría de los fármacos disminuyen sus concentraciones activas a través del metabolismo enzimático. ¿Qué es la biotransformación? Simplemente la transformación del fármaco a través de diversas reacciones enzimáticas para convertirse en productos o metabolitos que sean hidrosolubles. Porque recuerden que las características que dijimos que iban a favorecer que el fármaco se absorbiera y se distribuyera, que era la liposolubilidad, que no estuviera cargado, un pequeño peso molecular, todas esas características van a favorecer a que el fármaco se absorba y se distribuya, pero no va a favorecer a que se eliminen, más bien a que permanezca en el organismo. De allí que el cuerpo use diversos mecanismos que tiene para metabolizar productos endógenos, los utilice también para metabolizar sustancias exógenas, en este caso xenobióticos, ¿sí? Y esas sustancias exógenas entonces las convierte en productos hidrosolubles que sean fácilmente excretables. ¿Por dónde se excretan? Por diversas vías, ¿sí? Ya los vamos a ver a continuación. Bien, entonces esto debe quedar bien claro. Profe, o sea que por vía renal se eliminan tanto metabolitos como el fármaco, pero para la eliminación
para el proceso de eliminación importa es la eliminación del fármaco inalterado. Ajá, exacto. O sea, es de importancia clínica cuando por excreción renal, ya veo que están entrando otras personas, cuando por excreción renal esos fármacos salen de manera intacta. En ese caso, o sea, cuando se utiliza como mecanismo de eliminación. ¿Sí? Entonces, los mecanismos principales de eliminación son dos: biotransformación o metabolismo y excreción renal. ¿Cuál es la principal, la más frecuente? La biotransformación. La menos frecuente es la excreción renal o excreción renal inalterada, para hacer la diferencia de la excreción de fármacos, que es simplemente la salida de metabolitos del organismo. Bien, ¿cuáles son los órganos que principalmente metabolizan o biotransforman fármacos? Principalmente es el hígado. Ese es el principal órgano que realiza esa función. Recuerden que él tiene un conjunto enzimático bastante importante que está allí para metabolizar ácidos grasos, diferentes compuestos endógenos, y también lo hace con compuestos exógenos. Otros tejidos, por ejemplo, son los pulmones, donde también se han caracterizado diversas enzimas que son biotransformadoras, la placenta, a nivel de piel, a nivel de glándulas suprarrenales, a nivel testicular también. Todos esos órganos son biotransformadores o metabolizadores, pero el principal es el hígado, ¿sí? Y lo hace a través de un conjunto de enzimas o una familia enzimática que es la CYP o la familia del citocromo P450, por sus siglas en inglés es CYP, ¿sí? Recuerden que esa es una familia bastante amplia que está subdividida, ¿sí? De acuerdo a sus características cinéticas, cinética enzimática, y además tiene isoenzimas, ¿ok? Cada una con funciones específicas, y que se ha descrito que los fármacos, o se ha descrito para diversos fármacos, cuáles puedan ser eliminados, cuáles fármacos puedan eliminarse por tal o cual enzima. Pueden ser sustrato de una u otra enzima CYP. Una de las familias muy estudiadas es la familia CYP3, entre esas la 3A4, como responsable del metabolismo de fármacos normotensores o de fármacos también análogos de estrógenos. Bien, ¿cómo ocurre ese metabolismo? Todo ese conjunto de reacciones enzimáticas ocurren pueden ser dos fases, ¿sí? A través de dos fases, llamadas reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 1 van a encontrar en algunas lecturas que la denominan reacciones de funcionalización, porque lo que cambian es un grupo funcional del fármaco, de la sustancia. En otros casos, lo van a llamar, es importante saber esas funciones de la CYP, lo general, o sea, de qué se encargan la parte de generalidades, pero no es que se tiene que aprender una en particular por cada fármaco por ahora no. ¿Sí? Pero sí debería saber a este nivel qué hacen las enzimas citocromo P450. ¿Ok? Bien. Entonces, van a conseguir algunos textos que se llaman reacciones de funcionalización, porque lo que hacen es cambiar el grupo funcional del fármaco, sea añadiendo o quitando, ¿sí? Algunos ejemplos de esas reacciones son oxidaciones, diferentes formas de oxidación, sulfoxidación, epoxidación, ¿sí? Puede ocurrir también de forma no microsomal, que ya la vamos a ver. Reducción e hidrólisis, esas son las principales, y dentro de esas, o sea, dentro de oxidación, reducción e hidrólisis, hay diversos tipos de reacciones enzimáticas. Y las reacciones de fase 2 son llamadas reacciones sintéticas o reacciones de conjugación, en los que va a depender si el fármaco tiene un grupo funcional al que se le pueda sumar o agregar un grupo que un grupo o un complejo que es grande e hidrosoluble,
¿sí? Entonces son reacciones de tipo de glucoroconjugación o sulfoconjugación, metilación, acilación, en los que el compuesto se le suma simplemente un compuesto grande e hidrosoluble. En este esquema podemos ver cómo es un poco más representativo de esas fases, ¿sí? De esa fase enzimática tipo 1 o de las fases tipo 2 o no sintéticas y sintéticas o de funcionalización y de conjugación. Son sinónimos de cómo lo llamo. El objetivo siempre es entonces obtener derivados que sean polares o hidrosolubles, que sean de fácil excreción, ¿sí? ¿Y por dónde se van a excretar? Simplemente recuerden, esta excreción se refiere a la salida del cuerpo de esos metabolitos que ya de forma general o globalizada son inactivos. O sea, lo más frecuente es que sean metabolitos inactivos. ¿Por dónde van a salir? Pueden salir a través de la bilis y posteriormente en heces, pueden salir a través del riñón o a través de, no está aquí, pero a través de la piel, a través de leche materna. Por allí van a salir. Bien. Ahora, este es un ejemplo de lo que ocurre con esas reacciones de biotransformación. Un fármaco de fase 1, un fármaco pasa por una fase 1 de biotransformación, en este caso el ácido acetilsalicílico, y se realiza una reacción, ¿sí?, de oxidación y se convierte, y posteriormente es pasado a una fase 2, ¿sí?, donde se le une un derivado que es glucurónido. Entonces, en este caso, este fármaco pasa por fase 1 y fase 2. Pero hay situaciones, por ejemplo, en las que el fármaco solamente pasa por reacciones de fase 1, sea hidrólisis, sea oxidación, ¿okay?, o reducción. Entonces, le comentaba que hay fármacos que simplemente van a pasar por una reacción de fase 1, como es este caso, donde fíjense que el fármaco entra a ese sistema de cascada enzimático, utiliza electrones que son aportados por exógenos, ¿sí? Utiliza protones, electrones agregados también de sustratos exógenos, y finalmente lo que se va a obtener es el fármaco, este producto, ¿sí?, ya con un grupo funcional modificado. Y posteriormente esa enzima, CYP o P450, esa subclase en especial, se reactiva nuevamente gracias al aporte de esa NADPH de electrones. ¿Okay? Entonces, hay fármacos que solamente van a necesitar una fase, o sea, pasar por una reacción enzimática de fase 1. Hay otros fármacos que solo van a requerir reacciones de fase 2, o sea, tenemos el fármaco activo y tiene un grupo funcional al cual se le puede añadir un grupo glucurónido, y entonces la glucuroniltransferasa simplemente adhiere o suma ese grupo glucurónido y ya tenemos un conjugado del fármaco beta-glucurónido que es más hidrosoluble y más fácilmente excretable. ¿Sí? Entonces, ¿qué define que el fármaco sufra las dos fases o solamente la fase 1 o solamente la fase 2? La estructura química del fármaco, ¿sí? Es variable para todos. No es necesario aprenderse cuál es solamente hacer fase 1, cuál es solamente hacer fase 2, no. Lo importante es conocer y saber que este mecanismo es el principal mecanismo de eliminación, que es lo que venimos diciendo y haciendo énfasis desde el inicio. Bien, hay otras enzimas que también se encargan de metabolizar o de biotransformar fármacos, pero no se encuentran en el tejido hepático, en el tejido de retículo sarcoplásmico liso, y se llama, en algunos textos lo van a encontrar como metabolismo no microsomal, ¿sí? Estas pueden ser reacciones de oxidación, pueden ser reacciones de hidrólisis o también glucoconjugación, pero no son microsomales, ¿sí? Ejemplo de esto, vamos a ver bastantes ejemplos. Uno de los más frecuentes o que podemos ilustrar ahora es, por ejemplo, en el caso de la acetilcolina,
que es una sustancia endógena, pero es la razón por la cual no se administra acetilcolina en ampollitas o en tabletas, ¿sí? De forma exógena, de forma sintética, porque tenemos enzimas a nivel del plasma sanguíneo, como la butirilcolinesterasa, que la degrada, la hidroliza, ¿ok? Y la desinactiva. Bien, otro ejemplo es lo que ocurre con las aminas biógenas o con aminas sintéticas, adrenalina, noradrenalina. Todas esas aminas biógenas, serotonina, son degradadas por oxidación por las monoaminoxidasas, tanto A o B, dependiendo del lugar donde esté. Otro ejemplo son diversas glucuronidasas que pueden estar a nivel intestinal, incluso en bacterias que están en el tracto gastrointestinal, y fármacos, por ejemplo, en este caso que le coloqué, pero hay otros ejemplos, fármacos estrogénicos que pueden salir a través de la vía biliar, llegar al intestino, y esas glucuronidasas rompen el compuesto glucurónido que se le haya conjugado a ese fármaco estrogénico, ¿sí? O sea, lo hidrolizan, y él nuevamente, al romper ese conjugado glucurónico, que dijimos que era lo que hacía el fármaco más hidrosoluble para que se pudiera excretar y salir, entonces al hidrolizarlo, ese fármaco va a quedar de nuevo ese compuesto estrogénico liposoluble, es decir, que él puede fácilmente, fíjense acá lo tenemos, que el compuesto es el ejemplo, ¿verdad? El compuesto estrogénico a nivel biliar se excreta, y cuando está a nivel intestinal, entonces las glucuronidasas que están allí pueden escindir, hidrolizar ese conjugado glucurónido que hacía a ese análogo estrogénico más hidrosoluble, rompe el conjugado glucurónido, y al romperlo le quita lo que lo hacía más hidrosoluble, más grande. Entonces ese derivado estrogénico puede de nuevo reabsorberse a través de ese epitelio o intestinal o colónico, y se reabsorbe, va a la circulación regional y posteriormente a circulación sistémica. Y eso es lo que se denomina circulación enterohepática o recirculación enterohepática. En este caso, sí, ese ejemplo que estoy planteando en particular, no todas. Ese ejemplo que estoy planteando, sí. No todas son reversibles. Bien, hay consecuencias de la biotransformación. Una de esas consecuencias, yo les decía, la principal, de forma general, en una perspectiva global, lo frecuente es que se formen metabolitos inactivos. Es decir, tengo, por ejemplo, análogos de testosterona, análogos estrogénicos o diversos antimicrobianos que cuando pasan por todos esos órganos que le dije que podían metabolizar, pero que les hice énfasis que el principal es el hígado, entonces lo van a convertir a un metabolito inactivo. Y ese metabolito inactivo luego se excreta por diversas vías que ya hemos mencionado. Otra de las consecuencias menos frecuente es que el fármaco produzca un metabolito activo, ¿sí? Metabolito activo. Es decir, al paciente se le administra un fármaco, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo. Administramos un fármaco con sus características físico-químicas, liposoluble, no polar, activo, y cuando pasa por alguna de esas fases de biotransformación, puede ser fase 1, fase 2, cualquiera, o sea, es característico para cada fármaco. Cuando pasa por alguna de esas fases, entonces ese metabolito que ya es activo, o sea, ya tiene un efecto sobre el cuerpo. Cuando me refiero de un fármaco activo, me refiero que él per se, él solito, cuando está ya en los tejidos, él va a tener un efecto. Él va a generar un efecto, o sea, un mecanismo de acción, una acción y un efecto. Cuando él se encuentra en algún órgano, disculpen, en algún órgano que pueda biotransformar o metabolizar, entonces él puede producir un metabolito activo. Es decir, otra sustancia derivada de él, secundario a él, que
va a tener un efecto farmacológico. Ese efecto puede ser similar al mismo fármaco activo, por ejemplo, si era un antihipertensivo. Entonces, ese metabolito activo puede tener un efecto también normotensivo o puede ser un efecto diferente al fármaco que le dio origen, al fármaco activo que le dio origen. ¿Sí? Bien, ejemplo de esos, se los coloqué, por ejemplo, el losartán potásico, que produce un ácido. Él tiene 3 metabolitos activos, ¿sí? Y uno de ellos es responsable de más del 50% de su efecto, que es el metabolito 3174, un ácido carboxílico. Entonces, fíjense, es importante conocer algunos fármacos que tienen esta particularidad. Vamos a finalizar aquí. Otro ejemplo de los fármacos que producen metabolitos es el diazepam. El diazepam es un medicamento, una benzodiazepina, y cuando pasa a nivel de biotransformación hepática, de se biotransforma, se metaboliza, produce también 3 metabolitos activos. 3 metabolitos activos. Y uno de ellos es el desmetildiazepam. ¿Ok? Otro de los ejemplos es la codeína. Cuando se biotransforma produce que ella es activa per se, pero además produce un metabolito que es la morfina, que son derivados opioides. Ok, otra de las consecuencias de la biotransformación es la activación de profármacos. La activación de profármacos se refiere a cuando un medicamento es administrado pero en forma no activa, en forma sin actividad farmacológica. El per se, cuando se administra, no tiene ninguna actividad farmacológica, como podemos ver acá. Y cuando llega a algún epitelio, algún tejido donde se encuentra la enzima que lo biotransforma o lo metaboliza, entonces ese fármaco se activa, pasa de ser un fármaco sin actividad farmacológica a uno con actividad farmacológica. Eso es lo que se llama profármaco, ¿sí? Entonces ese fármaco pasa a tener actividad biológica o ser activo farmacológicamente, y luego él va a ser o sea, eliminado o por biotransformación, que es este ejemplo, ¿verdad? Que se elimina, en el que ese fármaco activo se elimina por una reacción enzimática de tipo fase 2 y se forma un metabolito inactivo que posteriormente se excreta, ¿sí? Pero hay otros casos en los que ese fármaco que se activa puede ser eliminado por excreción renal inalterada, salir por el riñón tal cual como quedó activo. Ya va, permítanme un minuto. Bien, entonces, esa es otra de las consecuencias de la biotransformación, que tengamos profármacos que se activen con una reacción enzimática. ¿Cuáles son algunos ejemplos? La prednisona, ¿sí? Se activa a nivel de, forma un metabolito, forman el fármaco que es activo. El enalapril es un profármaco a nivel enzimático, entonces se convierte en enalaprilato, que es el activo. La ciclofosfamida, los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, lansoprazol, cuando pasan por alguna reacción de biotransformación, entonces se activan a una reacción, en este caso no va a ser de biotransformación de los IBP, sino otro tipo de reacción, pero igualmente pasa de un profármaco a un fármaco activo. Otra de las consecuencias de la biotransformación, que es menos frecuente, es que el fármaco que sea activo, cuando pasa por una reacción de biotransformación,
se convierte en un metabolito tóxico. Ejemplos, metanol, puede por reacciones enzimáticas formar el ácido fórmico o formaldehído, el paracetamol que forma el NAPQI, que es una sustancia que es hepatotóxica, el N-acetil-P-benzoquinoniemina, el paratión que forma paraoxón, que también es un metabolito tóxico. Esos son algunos ejemplos. Sin embargo, como les digo, no es lo frecuente. Lo más frecuente es que los medicamentos que se biotransformen originen metabolitos inactivos. Cuando ustedes vayan viendo su grupo de fármacos, como van a ver, farmacología es estructurada en bloques por grupos farmacológicos. Cada docente les va a hacer énfasis en el fármaco o el grupo de fármacos que sea profármaco o que produzca un metabolito tóxico o que produzca un metabolito activo que sea importante que ustedes recuerden. Una de las particularidades del proceso de eliminación de fármacos es que como se lleva a cabo principalmente por biotransformación o por metabolismo, eso implica que el principal protagonista de ese proceso son las reacciones enzimáticas. Y eso deriva en que depende de la carga genética de cada individuo. Entonces allí recae una importancia de lo que es la variabilidad interindividual, la variabilidad interhumano interindividual, donde, ¿verdad?, podemos obtener o podemos ver individuos que se les administre un medicamento y su reacción enzimática pueda ser lenta, ¿sí? O podemos ver la mayoría, si seguimos la distribución normal por curva gaussiana, ¿verdad? La mayoría de los individuos se van a comportar de esta forma, en las que se administra un medicamento y produzca un metabolismo, digamos que es un metabolito esperable, sea metabolitos inactivos, que es lo que principalmente genera la biotransformación, o sea, es la principal consecuencia de la biotransformación. Entonces vamos a asumir que de estos metabolitos que estamos hablando acá son metabolitos inactivos. Entonces esto es lo que pasa, digamos, en ese 90% de individuos. Sin embargo, tenemos un menor grupo en los que esos individuos, esas enzimas pueden ser más lentas porque tenga o menos enzimas o su actividad, su cinética enzimática sea más lenta. Entonces esos metabolitos van a ser menos, son metabolitos inactivos, o sea, que la cantidad de fármaco en el cuerpo que tenga de fármaco activo va a ser más, ¿verdad? Si yo tengo fármaco activo y depende su eliminación de que sea biotransformado y esas enzimas que biotransforman lo hacen más lento, entonces la cantidad de metabolitos inactivos que salgan es más pequeña y la de fármaco que queda es mayor. Y en otro pequeño porcentaje tenemos personas cuya carga enzimática, cuyo funcionamiento enzimático es más rápido. Entonces, esas enzimas van a biotransformar más rápido en comparación que un individuo con una velocidad enzimática normal, y la cantidad de metabolitos inactivos que se van a excretar es mayor y por ende la cantidad de fármaco presente en el organismo es menor, ¿sí? Eso ustedes lo van a leer como tipos de acetiladores o de biotransformadores. Entonces hay acetiladores lentos, normales o rápidos. ¿Qué quiero que recuerden de esto? Que este proceso de eliminación, en el cual se encarga principalmente la biotransformación, debido a que es un proceso que está dado por reacciones enzimáticas, depende de la carga genética de cada quien.
de la carga genética interindividual y por eso hay mucha variabilidad. Cuando se hacen estudios farmacocinéticos, el proceso que más tiene variabilidad es el proceso de eliminación debido a este factor. Bien. Bien, cuando hablamos de excreción de fármacos, entonces, como les decía, que es ese proceso donde simplemente sale el metabolito o los metabolitos que son inactivos desde el torrente sanguíneo hacia el exterior. No es tan relevante por dónde salga, o sea, simplemente salió y ya, punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el órgano que principalmente se encarga de la excreción de fármacos? El principal es el renal, ¿ok? Es la vía renal, es la principal de excreción, ¿ok? Pero también hay fármacos que se pueden excretar por vía biliar y luego a través del intestino, como lo vimos en el ejemplo de recirculación enterohepática, ¿sí? Los estrógenos pueden excretarse por allí. Los metabolitos que son biotransformados se excretan por vía biliar. Y allí a nivel de intestino se puede romper el enlace, el glucurónido, y posteriormente pueden resolverse. A nivel pulmonar también pueden excretarse a través de la piel por sudor, lágrimas, a través de leche materna que puede tener cierto interés clínico dependiendo del fármaco y la población a estudiar. ¿Sí? Entonces, el principal mecanismo de excreción de fármacos es el urinario, ¿sí? La excreción urinaria. Ese mecanismo, como ustedes saben, va a ser un reflejo del mecanismo de excreción urinaria fisiológico. Así como ustedes vieron, estudiaron en fisiología lo que era la excreción o la depuración de creatinina, ¿cierto? Donde ustedes pudieran o valoraron el funcionalismo renal, ¿sí? Saben que ese funcionalismo va a estar determinado por la cantidad de fármaco de sustancia que se filtra, más la que se secreta, menos la que se reabsorbe. Si ese fármaco, ahora hablando de un fármaco como tal, si ese fármaco tiene una excreción urinaria cercana a 120 mililitros por minuto, como ustedes saben, esta es más o menos la excreción urinaria de creatinina, ¿sí? Entonces podemos deducir que ese fármaco utiliza principalmente el proceso de filtración. Se filtra a través de esos poros que están en el túbulo y luego sale, una vez en la luz tubular, es excretado. Si la cantidad de excreción urinaria es mayor a 120, entonces podemos asumir o podemos inferir que ese fármaco utiliza tanto la filtración como la secreción. ¿Sí? Se sabe de manera teórica que si sumamos un riñón en un paciente con un funcionalismo renal fisiológico normal, no comprometido, el proceso de filtración y de secreción suman aproximadamente 600 a 650 mililitros sobre minuto. ¿Sí? Entonces, si tenemos fármacos con una excreción urinaria cercanos a este valor, sabemos que, o mayor a 120, sabemos que ese proceso de excreción está determinado por filtración y secreción. Si es menos de 120, podemos deducir que ese fármaco se filtró, pero cierta cantidad se reabsorbió. ¿Sí? Bien, ahora, recordemos, ¿verdad?, que ese proceso de reabsorción se debe a que ese fármaco tiene características que le permiten otra vez atravesar esa membrana tubular y llegar de nuevo al torrente sanguíneo. Es decir, es liposoluble, no está cargado, es pequeño.
Recuerden que les hablábamos cuando en el proceso de distribución que teníamos el fenómeno de la trampa iónica o trampa iónica. Esa trampa iónica, esa es la forma más frecuente de que van a conseguir ese nombre, se refiere a que el fármaco cuando se encuentra entonces en esa luz tubular se va a cargar y se va a quedar allí atrapado y se va a favorecer entonces la excreción. Y dijimos que para favorecer la excreción de los ácidos débiles debíamos alcalinizar la orina, ¿ok? Me preguntaron, bueno, ¿y cómo se puede alcalinizar ese medio? A través de bicarbonato, el bicarbonato al 10%, por ejemplo. Y cuando íbamos a favorecer la excreción de bases débiles, íbamos a acidificar la orina. Y la acidificación la podemos lograr con ácido ascórbico, ¿sí? Eso, por ejemplo, requiere particular relevancia clínica en casos de intoxicación medicamentosa, intentos de autólisis, pacientes que hayan ingerido una alta dosis de determinado medicamento, el favorecer la excreción, la excreción renal de ese fármaco, entonces ayuda a que las concentraciones puedan disminuir, como lo vimos en esa clase. Bien. En este caso vemos algunos ejemplos de fármacos con excreción biliar, ¿sí? Podemos ver ¿cuáles les resalto? Muy importante que recordemos, por ejemplo, los análogos de estradiol, de testosterona, que se los he nombrado varias veces. Hay algunos grupos de antibióticos que tienen excreción biliar, ¿sí? Como el cefamandol o cefoperazona. Generalmente son ya metabolitos inactivos. Algunos de ellos, sobre todo de antibióticos, se excretan de manera activa, pero no son frecuentes, no es lo frecuente. Y lo van a ver en sus respectivos apartados cuando vean esos grupos farmacológicos. Bien, otro de los mecanismos de excreción es por leche materna. Cuando hablamos de la leche materna, se excretan muy pequeñas cantidades, sin embargo, puede ser útil o puede ser útil de estudio de acuerdo al fármaco y de acuerdo a si causa o no una reacción que sea considerable. El pH, recordemos que el pH de la leche materna es un poco más ácido que el del plasma, es ligeramente más ácido. Entonces eso va a favorecer una trampa iónica también a nivel de leche materna para las bases débiles. Esa base cuando se encuentre en ese medio ácido se va a ionizar y se queda atrapada y va a salir por leche materna. O sea, va a predominar allí y va a salir a través de esa vía. Se va a excretar por leche materna. Algunas bases débiles con las que ocurre esto, por ejemplo, la cafeína, ahí tiene el acento al revés, la efedrina, ¿sí? Y como les dije, se van a excretar en cantidades muy pequeñas, pero en algunos casos reviste de importancia clínica dadas las reacciones adversas. Bien, uno de los parámetros que nos van a ayudar a medir la depuración o clearings, que nos van a ayudar a medir, perdón, el proceso de eliminación es la depuración o clearing sistémico. ¿A qué se debe esto o a qué se refiere? A que algún órgano, ¿sí? Que como ya lo hemos visto, que puede ser el riñón o que puede ser para señalar aquí, puede ser el riñón o puede ser el hígado, ¿sí? O pueden ser ambos. Se va a encargar entonces de disminuir las concentraciones activas de ese fármaco, ¿sí? Van a
limpiar la sangre, por eso se llama así, depuración o clearings, aclarar la sangre. La van a limpiar del fármaco, ¿sí? Entonces se refiere a eso. La definición de muchos textos lo van a encontrar como esa cantidad de sangre que es, o de plasma, que es aclarada o depurada del fármaco por el órgano o los órganos depuradores en una unidad de tiempo o por los órganos que se encargan del proceso de eliminación, ¿sí? En una unidad de tiempo. ¿Cómo se expresa ese parámetro farmacocinético? Se expresa en mililitros sobre minuto. Y acá yo les puse un ejemplo. El fármaco A posee una depuración sistémica de 120 mililitros minuto. ¿Cómo lo podemos interpretar? Decimos que estos 120 mililitros representan a una cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, 120 mililitros de sangre o de plasma son limpiados o son aclarados del fármaco. Es frecuente que muchas veces cometan el error de decir 120 mililitros de fármaco, ¿ok? Entonces, cuidado con ese pequeño desliz. Son 120 mililitros de sangre o de plasma, son depurados, son filtrados, son aclarados, limpiados del fármaco por él o por los órganos encargados de la depuración en un minuto, en este caso. Hay algunos textos que reflejan el parámetro de depuración en horas, también es válido. Sin embargo, es más frecuente o a veces hasta un poquito más práctico que uno lo pueda relacionar con algunos aspectos clínicos, expresarlo en minutos, mililitro, minuto. Entonces, hay algunos fármacos en los que la depuración hepática es igual a la depuración sistémica, pero hay otros en los que no solamente es la hepática, sino que es mixta. O sea que tanto lo que se depure por el riñón y lo que se depure, o sea, de forma renal inalterada, y lo que se depure por biotransformación a nivel hepático o por otros órganos biotransformadores, de los que ya hemos dicho, que puede ser piel o depuración placentaria o depuración suprarrenal, que ya dijimos que son menos frecuentes, pero también ocurren. Eso va a ser igual a la depuración sistémica. En otros casos, menos frecuente, la depuración renal, que es por excreción renal inalterada, equivale o es igual a la depuración sistémica. Tal es el caso de los aminoglucósidos, en que la depuración es solamente renal y es por depuración y ese equivale a la depuración sistémica. Ahora, ¿cómo calculamos esa depuración? Es sencillo, va a depender de estas fórmulas, ¿sí? La depuración va a ser igual a el KL, que es la constante de eliminación, por el volumen de distribución, ¿sí? ¿Qué es la constante de eliminación? Que es el KEL. Esa constante de eliminación se refiere a la probabilidad de que una molécula del fármaco sea eliminada en una unidad de tiempo. Entonces ahí usted va a tener valores como por ejemplo de 0.01 sobre minuto a la menos 1 o sobre hora, hora a la menos 1. Eso quiere decir que ese fármaco tiene una probabilidad de, si llevamos esa proporción a porcentaje, de 1%, o sea, una molécula tiene la probabilidad de eliminarse en un 1% en un minuto. Se habla es de probabilidad, ¿ok? Bien, pero no los quiero martirizar con eso, simplemente les quiero decir cómo se calcula la constante de eliminación. Esa constante de eliminación la va a calcular a través de una constante que es el logaritmo neperiano, que es un valor constante, siempre va a ser 0,693 entre la vida media.
¿sí? La vida media del fármaco. Bien. Entonces, la constante de eliminación la vamos a calcular de esta forma. Este valor constante de este logaritmo neperiano, que es 0,693, es un valor fijo, ustedes no lo van a cambiar, no lo van a modificar, siempre es ese valor, dividido entre la vida media del fármaco al que vamos a calcular la depuración sistémica, que mañana vamos a ver cómo calculamos esa vida media. Entonces, cuando tengamos ese valor, ¿sí? Si sustituimos esta fórmula de la constante de eliminación en esta de la depuración, fíjense que nos queda así. La depuración sistémica es igual a 0,693 por el volumen de distribución, que ya sabemos cómo calcularlo, que es la dosis entre la concentración plasmática en el tiempo cero y entre la vida media, ¿sí? Siempre el resultado debe poseer su unidad es en volumen en relación al tiempo. Porque de esa forma es que la podemos interpretar, porque podemos decir 100 mililitros de sangre son depurados del fármaco en cuestión, el fármaco que se estén interpretando o analizando en cuestión, por el o los órganos encargados de la depuración en 1 minuto o en 1 hora. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya el tiempo está finalizando. Para mañana, entonces, finalizamos con otro parámetro farmacocinético que nos ayuda a visualizar la eliminación y hacemos un cierre de este tema. ¿Ok? Si tienen